Buenos días, estimados estudiantes. En el día de hoy vamos a ver el uso de la línea de comandos MS2. Recordemos que esta ventana es una ventana de interfaz de línea de comando. Esto quiere decir que para poder hacer diversas tareas que hacemos usualmente en la interfaz gráfica, como ir a una carpeta específica, crear carpetas, mover archivos, copiar archivos, entre otras cosas, lo realizamos mediante el uso de comandos propios del sistema. Recordamos también que para acceder a esta ventana lo realizamos mediante la tecla Windows R y posteriormente escribimos el comando cmd, o desde la tecla de Windows y escribimos el comando cmd. Ahora bien, cuando ingresamos a esta ventana nos dice por defecto en qué ubicación estamos en el momento. Para mi caso, estamos dentro de la raíz de C, la partición de C, a su vez dentro de la carpeta user, es decir, de usuarios. Para este caso, el usuario Yuri, y se ubica por defecto en la carpeta mis imágenes. En otras palabras, si estuviéramos trabajando con la interfaz gráfica, en la interfaz gráfica sería lo siguiente. Entonces, en otras palabras, en donde estamos en la interfaz de línea de comandos sería en la carpeta de imágenes. Volviendo a la interfaz de línea de comandos, entonces una vez que vemos en dónde estamos ubicados, uno de los comandos muy importantes que debemos de conocer es el comando ayuda. Enter. Este comando nos va a decir absolutamente toda la información de los comandos que podemos utilizar. Cuando queremos tener más información de algún comando, lo que realizamos es el nombre del comando, un espacio, slash y el símbolo ayuda. Por ejemplo, si queremos tener más información acerca del comando copy, lo que tenemos que realizar es escribimos el nombre del comando, espacio, slash, símbolo de pregunta, y ahí nos va a decir entonces todos los atributos con lo cual nosotros podemos utilizar ese comando. Además, nos presenta también un ejemplo y la sintaxis o la estructura que debemos de seguir para utilizar dicho comando. Ahora, vamos a utilizar alrededor de 10-11 comandos. Existen muchos comandos dentro de la interfaz de línea de comandos, pero para este caso vamos a utilizar 10 comandos. ¿Cuáles son los comandos que vamos entonces a ver en este pequeño video tutorial? Vamos a ver el comando cd, voy por acá a realizar un listado de los comandos que vamos a trabajar. Y vamos a ver entonces los siguientes comandos. Vamos a ver el comando cd, el comando cd espacio punto punto, el comando dir, el comando mkdir, comando tree, el comando attrib, el comando copy, comando del, comando rmedir, comando rename y el comando scopy. Este es el listado de comandos que vamos a ver en este video tutorial. Esos comandos son muy sencillos en la medida que relacionemos entonces
la interfaz de línea de comando con la interfaz gráfica. Va a ser mucho más sencillo el uso de cada uno de ellos. Empecemos entonces con el comando cd. Si revisamos la ayuda, nos dice que este comando muestra el nombre del directorio actual o cambia a otro directorio. Si utilizamos en este momento el comando, escribimos cd, es lo que nos va a decir es en dónde estamos ubicados. Entonces nos dicen que estamos en la carpeta de C, User, Yuri y Picture. Él nos dice que nos permite ir a una carpeta específica. Entonces eso lo vamos a ver cuando veamos el comando cd espacio punto punto. Este siguiente comando. Este comando lo que hace es retrocedernos a un lugar dentro de nuestro esquema directorio. Es decir, si en este momento donde estamos ubicados colocamos el comando cd espacio punto punto, lo que nos hace es regresarnos una ubicación atrás. En otras palabras, si estuviéramos hablando de la interfaz gráfica, en la interfaz gráfica tenemos la carpeta de imágenes. Entonces, por ejemplo, quiero irme a la carpeta mover. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Si quiero regresarme a imágenes, en la interfaz gráfica lo que hacemos es hacer clic en atrás, regresar. Pues eso es lo que hace este comando, el cd espacio punto punto. Lo que hace es una ubicación atrás a partir de donde nos encontremos. Si por ejemplo queremos ir al directorio raíz, entonces escribimos otra vez cd espacio punto punto, nos ubicamos ahora en la carpeta de usuarios, cd espacio punto punto, y ahí vamos a la carpeta raíz, ¿sí? Entonces con cd espacio punto punto lo que permite es retroceder una posición a partir de donde nosotros nos encontremos. Ahora sucede lo contrario. Ahora quiero regresarme a la posición de Picture. Ahí sí utilizamos el comando cd. Recordemos que él nos da la ubicación actual o nos permite ir a una carpeta específica. Para ir a esa carpeta específica vamos a hacerlo paso a paso. ¿Por qué? Porque, ejemplo, que no conozcamos nosotros la ruta. Entonces queremos ir a una carpeta específica. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Lo primero, tenemos que entonces visualizar. Acá pues nos está dando la ruta porque lo conocíamos desde donde estábamos, pero supongamos que digamos que no sabemos o no conocemos la ruta, ¿sí? Pero nos dicen que la carpeta se encuentra dentro del usuario con el que estoy trabajando, dentro de la carpeta de usuarios. Entonces, debo de verificar que en este caso la carpeta de usuarios exista donde estoy ubicada. Para ello, entonces utilizo un comando dir. Lo que hace este comando es mostrar los archivos y directorios a partir de donde me encuentro ubicada. Este comando dir. Entonces, ¿qué hace este comando? Muestra los archivos o directorios donde me encuentro ubicada. Si nos damos de cuenta en esta ventana, entonces vemos unos nombres y al lado del nombre, al lado izquierdo del nombre aparece dir, de directorios. Los que no tengan la palabra dir, quiere decir que son archivos, como por ejemplo log.txt. Es lo único que hay, el único archivo que hay en este listado de la carpeta raíz. En este caso, entonces me voy a ubicar en la carpeta de usuarios. Lo que hago es ir hacia allá con el comando cd espacio, nombre de la carpeta. Es importante tener en cuenta que la carpeta la debemos de escribir tal cual. Es muy diferente hablar de user, hablar de users, ¿sí? Entonces debemos de escribir tal cual. Una S que falte, una R que falte, una D, cualquier letra, es una carpeta completamente diferente y no lo va a reconocer y probablemente se tenga inconveniente. Entonces se tiene que escribir tal cual como está el nombre de la carpeta.
Estoy ya ubicada en user, pero entonces me dice que la carpeta de imágenes se encuentra dentro del usuario actual con el que estoy trabajando, que en mi caso es Yuri. Entonces voy a ir a esa carpeta, pero antes verifico que la carpeta Yuri está activa. Si revisamos con el comando dir, vemos entonces que hay una carpeta que se llama public, otra carpeta que se llama Yuri. Entonces con ello procedemos a ir con el comando nombre de la carpeta. Ahora, importante, con la tecla de tabulación Tab, esa tecla es la que está encima de la tecla de bloc mayús. Con esa tecla yo puedo completar el nombre. Si no hay otra carpeta, él me completa entonces el nombre de la primera palabra que coincida. Si hay varias, pues entonces presiono varias veces Tab hasta llegar a donde quiero. ¿Sí? Entonces con eso completo, no necesito describir todo y ya estoy dentro de la carpeta de Yuri. Entonces la siguiente carpeta es mis imágenes. Vuelvo, verifico que la carpeta esté creada. Vemos una cantidad de archivos y la carpeta de imágenes es la carpeta llamada Picture. Entonces vamos a la carpeta Picture y si nos damos de cuenta, entonces hemos navegado. Hicimos desde Picture hacia la raíz y luego desde la raíz hasta Picture. ¿Con cuáles comandos? Con los comandos cd, cd espacio punto punto y el comando dir para visualizar los archivos. Ahora, resulta también importante conocer cómo se puede crear archivos o cómo se puede crear también carpetas dentro de esta interfaz. Recordemos que la creación de directorios, o también llamados carpetas, se utilizan para organizar la información. Entonces nosotros también podemos crear carpetas y subcarpetas dentro de esta interfaz, utilizando esta interfaz. Supongamos que dentro de la carpeta de imágenes vamos a crear una carpeta que se llama vacaciones. Y dentro de vacaciones, entonces vamos a tener unas carpetas que se llamen, entonces, vamos a colocar varias carpetas, por ejemplo, vacaciones de enero, vacaciones de junio. Vamos a colocar también vacaciones de Navidad. ¿Listo? Esas tres carpetas. Entonces nos damos de cuenta que existe entonces una carpeta principal que se llama vacaciones y dentro de estas vacaciones se encuentran las carpetas enero, junio y Navidad. O sea, estas vienen a ser subcarpetas de la carpeta vacaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces es como tener en cuenta el mismo fundamento que trabajamos entonces en la interfaz gráfica, que es primero crear la carpeta y posteriormente ingresar a esa carpeta para crear las demás subcarpetas. Pero entonces, ¿qué comando utilizamos para crear carpetas y subcarpetas? El siguiente comando entonces es el comando mkdir. Entonces este comando se utiliza para crear carpetas y subcarpetas. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que ubicar en el directorio, la ubicación actual donde quiero crear las carpetas. Para mi caso va a ser imágenes. Y con el comando mkdir espacio, nombre de la carpeta, que para mi caso es vacaciones. Ya con ello, enter, creo entonces la carpeta. ¿Cómo verifico que la carpeta fue creada? Con el comando dir. En este caso nos damos de cuenta que vacaciones está dentro de imágenes. Si vamos a revisar la interfaz gráfica, vemos que también ahí la carpeta ha sido creada. Ahora, quiero crear entonces subcarpetas dentro de vacaciones. Tengo que ingresar
a la carpeta llamada vacaciones. Ya sabemos que es con el comando cd para ingresar. Y una vez que me encuentre dentro de vacaciones, entonces creo las subcarpetas mkdir y las subcarpetas que había indicado, que es enero, junio y Navidad. Entonces, ¿qué realizo? mkdir enero, mkdir junio y mkdir Navidad. ¿Sí? Para verificar que las subcarpetas hayan sido creadas, entonces comando dir, y ya nos damos de cuenta que enero, junio y Navidad están creados dentro de la carpeta de vacaciones. Otra manera de visualizar entonces lo que tengo es con el comando también tree. Este comando lo que hace es mostrarme en forma gráfica la estructura de la carpeta de unidad o ruta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá voy a colocarle que me muestre las subcarpetas de vacaciones. No me va a mostrar archivos porque no tengo creado archivos, pero entonces sí me dice que dentro de vacaciones está enero, junio y Navidad. Si me regreso a la subcarpeta Picture y coloco vacaciones, él me va a decir o me va a mostrar que dentro de vacaciones se encuentra enero, junio y Navidad. Entonces, este comando también es muy importante porque él nos muestra como de alguna manera representativa cuáles son las carpetas y subcarpetas que podemos tener. Vamos, por ejemplo, a la carpeta de Yuri. Volvemos y le colocamos tree. Y él nos muestra entonces dentro de esa carpeta Picture todo lo que tenemos. Dentro de la carpeta de Yuri. Todo lo que hay. Las carpetas principales, las subcarpetas y así sucesivamente. Entonces, este es el comando tree. Siguiente comando importante también a tener en cuenta es el comando rmdir. Este comando se utiliza para eliminar carpetas. Entonces, quiero ir a la carpeta de Picture y quiero eliminar lo de vacaciones. Entonces escribo rm vacaciones, rmdir vacaciones, y él me muestra que el directorio no está vacío. Entonces, si quiero saber o quiero conocer un poco más de este comando, coloco el nombre del comando, espacio / ayuda. Él me muestra que quita o elimina un directorio y me muestra los atributos con los cuales yo puedo trabajar para este comando, que son /q y /s. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Si yo utilizo /q, es como sencillamente un shift suprimir, es decir, que él no me pide confirmar para eliminar, mientras que si yo le coloco /s, además de quitarme las subcarpetas y los archivos que tenga, él me va a pedir confirmar si lo deseo realizar. Entonces, por ejemplo, voy a colocar acá vacaciones /s y miren que él me solicita que si estoy segura que deseo eliminarlo. S de sí, N de no. Si lo hubiese hecho con Q, él no me hubiese pedido confirmar, sino que sencillamente lo hubiese eliminado. Voy a verificar que lo haya eliminado y nos damos de cuenta que ya no hay ninguna carpeta, vacaciones, y a su vez subcarpetas ahí creadas.
Entonces ese es el comando rmedir. Miren que los comandos son bastante sencillos de utilizar, todo es entender la lógica y relacionar los conceptos con respecto a la interfaz gráfica. El comando del hace lo mismo que el comando rmedir, solo que del se utiliza es para eliminar archivos, ¿sí? Comando del lo que hace es eliminar archivos. Y pues tiene algunos atributos parecidos al rmedir. Entonces, por ejemplo, aquí podemos utilizar el atributo /p que me pida confirmar para eliminar los archivos, o /q que sencillamente no pide confirmación. Entonces, para eliminar los archivos utilizamos el comando del. Si queremos cambiar el nombre de los archivos utilizamos el comando rename para renombrar archivos o carpetas. Entonces, un ejemplo. En este directorio de imágenes tengo la carpeta que se llama mover. Quiero cambiar ese nombre de mover, vamos a cambiarlo a ejemplo. Entonces, ¿qué debemos de realizar? Miremos entonces primero los atributos de ese comando. Nos dice que cambia el nombre de uno o más archivos y nos da un ejemplo, una sintaxis de cómo se debe utilizar. Rename, la unidad, la ruta, donde está el archivo, cómo se quiere renombrar el archivo actual y hacia dónde, con qué nombre se va vamos a asignarle ese archivo. Ese rename, ese comando lo podemos también abreviar con rem y tal cual como acá nos está mostrando. Entonces dijimos que para este ejemplo vamos a cambiar la carpeta o el directorio mover, lo vamos a cambiar a ejemplo. Entonces, ¿qué realizamos? Nombre del comando y como estamos en la ruta, ¿sí? Actual, ahí está el directorio, entonces le colocamos cuál es el nombre actual y cuál es el nombre que queremos que tenga. Entonces, renombrar, mover a ejemplo. Si no nos muestra ningún mensaje, quiere decir que todo está bien. Entonces visualizamos lo que se ha creado y encontramos que ya no existe mover por ningún lado, sino que existe la carpeta ejemplo, ¿sí? Entonces de esta manera podemos renombrar archivos o carpetas con este comando. Un comando bastante importante de trabajar son el comando copy y scopy. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos comandos? Copy lo que hace es copiar un archivo, ya cuando quiero varios archivos, entonces utilizamos el comando scopy. ¿Cómo trabajamos este comando? Entonces lo que hay que tener en cuenta es que necesitamos saber el directorio actual y el directorio hacia donde lo vamos a llevar. Es decir, necesitamos el directorio fuente y el directorio destino. La ruta completa donde van a llegar los archivos. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a mirar entonces en el caso del directorio ejemplo, vamos a mirar que tiene ejemplo. Entonces vamos a ingresar a la carpeta ejemplo y vamos a mirar que tiene ejemplo. Si nos damos de cuenta, ejemplo tiene varios archivos de imágenes. Entonces quiero copiar esos archivos vamos a copiarlo al escritorio. Entonces ya sé que en la fuente es donde estoy ubicada, ¿cierto? Ahora debo conocer la ruta del destino. ¿Cuál es la ruta del destino? La ruta del escritorio. Entonces vamos a mirar cuál es la ruta completa del escritorio. Entonces para ello nos vamos a regresar al directorio raíz. Generalmente
generalmente el escritorio se encuentra dentro de los archivos del usuario, que en este caso sería Yuri. Entonces, bueno, vamos a corregir ahí. No nos vamos al directorio raíz, sino a la carpeta del usuario, que en este caso es Yuri. Ahí vemos que está creado el escritorio Desktop, ¿sí? Esta es el destino. Entonces, esta es la ruta que hay que saber para darle al comando hacia dónde va a llevar los archivos y dentro de qué carpeta entonces va a copiar esos archivos. Para ello, en el escritorio, entonces voy a crear una carpeta llamada ejemplo 2. Perdón. Listo. Bueno, tengo bastantes archivos allí. Vamos a entrar ejemplo 2. Listo. Esta es la ruta que necesito entonces conocer hacia dónde voy a ubicarme. Entonces voy a regresarme. Voy a regresarme a la carpeta imágenes. Y desde la carpeta imágenes les decía que vamos a llevar ejemplo, los archivos que están en ejemplo, a ejemplo 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como son varios archivos, colocamos el nombre del comando, es copy, y vamos a decirle que quiero llevar todos los archivos que están en ejemplo, lo voy a llevar a C, y le damos toda la ruta. User, Yuri, escritorio, y dijimos que se llama ejemplo 2, ¿sí? Entonces aquí que le estoy diciendo, mire, copie todos los archivos que se encuentran en ejemplo, lo va a copiar a esta ruta. Nosotros podemos copiar información desde imágenes a memoria, desde imágenes a otra ubicación del equipo, teniendo en cuenta es la ruta de destino que vaya a tomar entonces esos archivos. En este momento él me dice que todo lo de ejemplo y me confirma que los 6 archivos fueron copiados. Entonces voy a irme a la ruta, puedo irme directamente así, cd, c, user, me voy a ir a Yuri, al escritorio y ejemplo 2. ¿Listo? Y voy a escribir el comando dir, y si nos damos de cuenta vamos a comparar, son los mismos archivos que teníamos o que tenemos en imágenes, 6 archivos, ¿sí? De esta manera podemos copiar varios archivos o un archivo con el comando copy o scopy. Entonces fíjense cómo el uso de estos comandos es bastante sencillo, solo es practicarlos para utilizarlos. Finalmente vamos a ver el comando attrib. Este comando lo que hace es mostrar o cambiar los atributos de un archivo. ¿Qué atributo puede tener un archivo? Un archivo puede ser de solo lectura, puede ser un archivo del sistema, puede tener un archivo oculto, puede pues también hacérsele los cambios a todos los archivos o a todas las carpetas. Este comando es utilizado en algunas ocasiones cuando existen virus que a veces atacan los archivos y generalmente eso se ve en las memorias, que oculta la información y hace parecer al usuario como si los datos se hubiesen eliminado. ¿Y qué hace la persona? Generalmente lo que hace es formatearlo. No obstante, la información está ahí, solo que, como les digo, es un código malicioso que lo que ha hecho es ocultar la información. Entonces, muchas veces para solucionar ese problema se utiliza este comando. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mostrar la información que está oculta.
Vamos a ver una prueba del uso de este comando. Entonces, dentro de la sintaxis nos dice que para establecer un atributo utilizamos el más, para quitar el atributo utilizamos el menos. Y pues estos son los diferentes parámetros que le podemos dar a los archivos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos en la carpeta, ubicados en la carpeta ejemplo 2. En esta carpeta vemos que hay una serie de archivos. Y si lo vamos a ver en el escritorio, nos damos de cuenta que aquí están los archivos, ¿sí? Vamos a ocultar estos archivos. Entonces vamos a ubicarnos en el comando y vamos a utilizar entonces el comando attrib espacio y vamos a colocar entonces el atributo que queremos, que en este caso va a ser un atributo de archivo oculto. Es decir, vamos a utilizar el parámetro h. Todos estos parámetros los podemos utilizar y aplicarlo al archivo o carpetas. Entonces vamos a decirle que los archivos que van a estar en esa carpeta van a estar ocultos. Vamos a visualizar. Nos dice que la carpeta está vacía, ¿sí? Solo que los archivos están ocultos. Si activo en el explorador los elementos ocultos, ahí están los archivos. ¿Listo? Entonces, este comando es bastante utilizado cuando pasa ese tipo de situaciones. Ahora quiero mostrarlos nuevamente, entonces le voy a decir que quite el atributo oculto. Y si nos damos de cuenta, ahí ya están los archivos que nos hace parecer como si estuviesen perdidos, pero están ahí la información, ¿sí? Entonces, estimados estudiantes, estos son los diferentes comandos con los cuales podemos utilizarlo dentro de la consola MC2, uno de los tantos comandos que son muy útiles al momento de trabajar con la interfaz de línea de comando. Espero que lo utilicen, que lo practiquen y que lo apliquen en los diferentes ejercicios a realizar. Cualquier inquietud, entonces estaré atenta al correo.